¿Somos reales o vivimos en una simulación? ¿Y hay alguna prueba? Dudar de la percepción de la realidad ha sido un tema intrigante durante siglos. Está a punto de descubrir por qué muchos creen que hay un 50% de posibilidades de que vivamos en una simulación. Ahora prepárate para explorar las líneas borrosas de tener nuestras mentes engañadas para creer que lo que conocemos como una cierta realidad podría ser simplemente una creación digital. Para los que no sepan qué es la teoría de la simulación, se trata del concepto de que todos somos seres virtuales que viven en una especie de simulación informática, muy parecida a la ambientación de algunas películas de ciencia ficción como Matrix, y no es de extrañar que el tema salga a relucir una y otra vez, teniendo en cuenta el radical desarrollo y la velocidad actual de la tecnología avanzada. Quizás se pregunte de dónde procede esta hipótesis y probablemente no sea lo que piensa. De hecho, hay que remontarse a la antigua China, cuando el filósofo daoísta Zhuangzi tuvo un sueño y escribió que era una mariposa sin recordar su forma humana. En el sueño estaba explorando el mundo, revoloteando por el aire sin ningún cuidado. De repente, Zhou se despierta y se pellizca para ver si estaba soñando y se da cuenta de que es humo después de todo. ¿O no? ¿Podría ser que fuera una mariposa soñando con ser un humano? Lo importante aquí es que Zhuangzi escribió que creía que su experiencia era una transformación de la conciencia y el conocimiento. Una existe en la realidad y la otra es una ilusión, lo que lleva a preguntarse ¿cuál es cuál? Avanzamos rápidamente hasta la era moderna. Un filósofo de origen sueco llamado Nick Bostrom hizo varias propuestas basadas totalmente en la civilización posthumana. Publicó un artículo titulado ¿Vives en una simulación informática?, en el que planteaba la siguiente pregunta, y citamos: si hubiera una posibilidad sustancial de que nuestra civilización llegara a la etapa posthumana y realizara muchas simulaciones de ancestros, entonces, ¿cómo es que no estás viviendo en una simulación de este tipo? Desde que Bostrom publicó su trabajo, ha habido una intensa especulación y debate público sobre la naturaleza de la realidad. En 2016, Elon Musk estaba en el escenario de la Code Conference de Recode, cuando el cofundador de The Verge, Josh Topolsky, iba a preguntarle si creía que nuestra existencia era simulada. Musk intervino rápidamente y comenzó a explicar un ejemplo. Hemos pasado del primer videojuego Pong a los juegos masivos en línea con gráficos fotorrealistas y millones de jugadores simultáneos. Y ahora vamos a un nuevo género de juegos de realidad virtual y aumentada, que, según él, serán tan realistas que será difícil saber qué es real y qué no. Tanto si eres fan de Elon Musk como si no, tiene razón cuando dice que si asumimos cualquier tasa de mejora, los juegos serán indistinguibles de la realidad. Siguió diciendo que incluso si la tasa de mejora se reduce en 1000 con respecto a la actual, e imaginando que estamos 10.000 años en el futuro, lo que no es nada en la escala evolutiva, las probabilidades de que estemos viviendo en la realidad básica son de 1 entre miles de millones. Lo que da miedo es que Elon Musk dijo que si una civilización deja de avanzar, es probable que se deba a un evento calamitoso que borre la civilización. Musk dijo que hay dos opciones: o vamos a crear simulaciones que no se distingan de la realidad, o la civilización dejará de existir. ¿Pero somos simplemente avatares guiados por unas criaturas superinteligentes en otra realidad? Es un poco alucinante pensar que hay un 50% de posibilidades de que vivamos en una simulación. De hecho, incluso el astrofísico y científico planetario Neil deGrasse Tyson ha dado cierta credibilidad a la teoría de que estamos en una simulación. Pero también hay muchos escépticos. Otro físico llamado Frank Wilczek argumentó que hay demasiada complejidad desperdiciada para que nuestro mundo y universo sean simulados. Construir complejidad requiere energía y tiempo. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué un diseñador consciente e inteligente de realidades desperdiciaría tantos recursos para hacer nuestro mundo más complejo de lo necesario? Otros han argumentado que la pregunta, a fin de cuentas, no es científica, y como la hipótesis de la simulación no puede ser probada o demostrada, no vale la pena investigarla. Sin embargo, todos los debates y estudios sobre la hipótesis de la simulación pueden haber pasado por alto un elemento clave de la investigación científica: la evaluación empírica y la recopilación de datos. Así que para entender si realmente estamos viviendo en una simulación, tenemos que empezar por observar el hecho de que ya tenemos ordenadores que ejecutan diferentes tipos de simulaciones de inteligencias o algoritmos de bajo nivel.
Para visualizar esto, imagina estas llamadas inteligencias como NPCs o personajes no jugadores que encontrarás en muchos juegos de rol masivos online. Estos NPCs no necesitan ser inteligentes o incluso conscientes, y no necesitan ser muy complejos porque la evidencia que estamos buscando es experimentada por todos los programas de ordenador simples o complejos que se ejecutan en todos los ordenadores independientemente de si son lentos o rápidos. Todo hardware informático deja un artefacto de su existencia dentro del mundo de la simulación que está ejecutando, y este artefacto es la velocidad del procesador. Para que conste, cuando decimos artefacto en este contexto, estamos hablando de la unidad central de procesamiento que fue diseñada y fabricada por manos humanas. Imagina por un momento que eres un programa de software que se ejecuta en un ordenador. El único artefacto del hardware que te soporta es la velocidad del procesador. Todas las demás leyes que experimentarías serían las leyes de la simulación o del software del que formas parte. Si fueras un sim de SimCity o un personaje de algo como World of Warcraft, estas serían las leyes del mundo del juego. Sin embargo, cualquier cosa que hagas para impulsar la simulación también estaría limitada por la velocidad del procesador. En otras palabras, la velocidad de procesamiento dicta una realidad física sobre la operación que está desvinculada de la realidad simulada de la propia operación. Y por muy completa que sea la simulación, la velocidad de procesamiento limitaría las operaciones de la simulación. Dicho esto, si efectivamente vivimos en una simulación, entonces nuestro universo también debería tener un artefacto. Por lo tanto, tenemos que observar algunas propiedades de nuestro universo para averiguar exactamente qué podría ser este artefacto. Tendría que ser un artefacto que se presenta en el mundo, simulado como un límite superior. Además, el artefacto no puede ser explicado por las leyes mecanicistas subyacentes del universo simulado. Tendría que ser aceptado como una suposición o darse dentro de las leyes de funcionamiento de nuestro universo simulado. Y lo último es que el artefacto o anomalía sería absoluto, sin excepciones. Ahora que hemos definido algunas propiedades del artefacto, te daremos unos segundos para ver si ya has adivinado lo que podría ser este artefacto en nuestro universo. Si has adivinado que el artefacto es la velocidad de la luz, entonces date una palmadita en la espalda. Seguramente se ajusta a las propiedades y al límite del artefacto en una simulación que se ejecuta en cualquier ordenador y sigue siendo el mismo independientemente de la velocidad del observador. Se define como un límite máximo, y hasta ahora es inexplicable por la física del universo y ciertamente es absoluto. Por lo tanto, podríamos llegar fácilmente a la conclusión de que la velocidad de la luz, artefacto de hardware, demuestra que vivimos en un universo simulado. Esto plantea una interesante observación sobre la naturaleza del espacio en nuestro universo. Si efectivamente vivimos en una simulación, entonces el espacio es una propiedad abstracta escrita en código. En otras palabras, no es real. Teniendo en cuenta nuestro límite de velocidad universal, probablemente por eso no somos capaces de ir de galaxia en galaxia, porque puede que tampoco sean reales y no tengamos forma de llegar a ellas nunca. Pero esto no es lo único que demuestra que podríamos estar viviendo en una simulación. La pista más probable podría estar escondida justo delante de nuestros ojos, o más bien, detrás de ellos. Para explicarlo, imaginemos un personaje de un juego de rol como los Sims o World of Warcraft. El algoritmo que representa al personaje y el algoritmo que representa el entorno del juego en el que se desenvuelve el NPC están entrelazados a muchos niveles. Sin embargo, si asumimos que el personaje y el entorno o mundo del juego están separados, el personaje no jugador no necesita una proyección visual de su punto de vista para interactuar con el entorno. Los algoritmos de simulación tienen en cuenta algunas de las variables del entorno y algunas de las variables de estado de los personajes para proyectar y determinar el comportamiento tanto del personaje como del entorno. Lo que vemos en la pantalla es para nuestro beneficio o para poder experimentar la sensación de estar en el juego. Otro ejemplo similar son las películas. Algunas películas suelen entrar en el punto de vista de los personajes para mostrarnos lo que ocurre desde su perspectiva. Esto no tiene ningún propósito para los personajes de la película y una vez más, es solo para nuestro beneficio. Pero esto nos lleva a algo más que hay que considerar y es la conciencia. ¿Por qué la necesitamos? ¿Y para qué sirve? Si admitimos que vivimos en una simulación, el propósito es fácil de definir. La conciencia puede describirse como una interfaz integrada entre el yo y el resto del universo. Por tanto, la única explicación razonable de su existencia es que simplemente existe para ser una experiencia. Y piensa en esto por un momento. No hay nada en la filosofía o la ciencia, teorías o leyes que prediga la aparición de esta experiencia que llamamos conciencia. Las leyes naturales no exigen su existencia y desde luego no nos ofrece ninguna ventaja evolutiva, así que solo puede haber dos explicaciones para la existencia de la conciencia. La primera
es que tal vez haya fuerzas evolutivas que aún no conocemos y que seleccionan la aparición de la conciencia o la experiencia. La segunda es que la experiencia es alguna función que cumplimos o tal vez un producto que creamos. Experiencia generada como seres humanos. Pero si este es el caso y la conciencia no nos sirve de ninguna manera, ¿para quién estamos creando este producto de la experiencia? ¿Cómo van a recibir esta experiencia? Una cosa es cierta, nosotros la creamos. Solo sabemos que existe y no hay ninguna teoría que explique por qué la necesitamos. Si estamos generando un producto llamado conciencia para el que no parecemos tener ninguna utilidad, la conclusión más lógica es que este producto sirve a otra persona. Ahora bien, la conciencia es otro gran tema, y si quieres ver un video sobre eso, cómo empezó y evolucionó, haznoslo saber. Piensa en cuando juegas a un juego. En un juego de rol, la experiencia de los personajes es diferente a la del jugador. El jugador siente algunas de las alegrías o decepciones que se han diseñado para que las sienta el personaje, y el personaje experimenta las consecuencias del comportamiento del jugador. Si es una conexión rudimentaria entre el jugador y el NPC, pero con los dispositivos de realidad virtual, los límites empiezan a difuminarse. Por ejemplo, al montar en una montaña rusa como personaje en un juego de realidad virtual, sentimos la gravedad. Hay que preguntarse de dónde viene la sensación de gravedad, pues existe en el espacio entre el personaje que monta la montaña rusa y nuestra mente que ocupa la mente del personaje. Podríamos estar experimentando una pequeña parte de la experiencia nosotros mismos, mientras que una versión más rica en información de la experiencia está siendo proyectada a alguna otra mente para cuyo beneficio la experiencia de la conciencia surgió por primera vez. La explicación más sencilla de la existencia de la conciencia es que es una experiencia creada por nosotros, pero no para nosotros. En otras palabras, lo más probable es que nuestro producto sea para el beneficio de alguien que experimenta nuestra vida a través de nosotros. Ahora que hemos dado las posibilidades de la hipótesis de la simulación, ¿crees que hay fuerzas poderosas en juego que controlan nuestras vidas? ¿O es la teoría de la simulación la última teoría de la conspiración? Nos gustaría escuchar lo que tienes que decir. Si es cierto, lo único que podemos hacer es aceptar la realidad de la simulación y sacar lo mejor de ella. Gracias por vernos.